Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Con toda seguridad sabemos que ninguno de nosotros puede comprar a Dios con nuestras prácticas. La vida espiritual no es una especie de juego de intercambio de favores con Dios. Los estados por los que pasaba la nueva ruta peleaban por conseguir que fuera el 60, ya que las numeraciones terminadas en 0 y en 1 daban un nivel mayor de importancia a la carretera. El número 62 también estuvo un tiempo bailando sobre la mesa hasta que uno de los responsables cayó en la cuenta de que el 66 aún no había sido adjudicado a ninguna carretera. El número repetido, 66, facilitaría que la gente lo recordara y logró así el consenso de todos. Empieza aquí otro episodio de nuestra Ruta 66, un camino para entender la enseñanza de los 66 libros de la Biblia. Bueno, un camino no, el camino para entender. Un programa original del profesor de Biblia Luis Ayau, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Un espacio que ha sido traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. En nuestra Ruta 66 ya vamos en nuestro viaje por el cuarto libro del Antiguo Testamento, el libro de Números. En esta ocasión hablaremos sobre los capítulos 5 y 6 con el tema Un Dios Santo, un pueblo puro. La necesidad de santidad y consagración significa que cada posibilidad pertenece a Dios. ¿Crees tú que hay cosas difíciles de cumplir en la Biblia? Para aquello que tienes la capacidad de hacer, también tienes la capacidad de no hacerlo. Nuestro carácter es el resultado de nuestra conducta. Vamos ya al estudio, así que por favor escúchalo y escucha también la reflexión en el libro de Números. Como ya hemos estado estudiando, el asunto principal que empieza en el libro de Éxodo y atraviesa el libro de Levítico hasta llegar aquí al libro de Números es la presencia de Dios entre su pueblo. En Éxodo vimos cómo la presencia orientadora de Dios era una presencia que exigía obediencia, adoración y culto. Vimos cómo este culto, esta manera de relacionarse con Dios, fue detallada en el libro de Levítico. Y aquí en Números, Dios estará presente entre su pueblo, que aprenderá cómo depender de la providencia divina. Un pueblo que por otra parte veremos lo mucho que se quejará y reclamará. Como observamos aquí, Dios mostró el poder, el tamaño de ese pueblo que se organiza para seguir adelante y batallar. Y Dios también mostró la importancia de tomar en serio el culto, la celebración debida a su nombre, dando una orientación especial a los levitas, a los descendientes de Aarón, que cuidaban del santuario, de las cosas sagradas del tabernáculo. Y ahora los capítulos 5 y 6 mantendrán ese mismo enfoque, mostrando la importancia de la pureza y de la separación especial dedicada a Dios. La primera preocupación aparece al principio del capítulo 5, hablando sobre la cuestión de que la persona que tenía lepra tenía que estar apartada del campamento. Después hay una pequeña orientación sobre restituir daños y perjuicios que se pudieran hacer. Y gran parte del capítulo 5 hablará sobre algo muy diferente, que quizás no consigamos entender tan bien, que era la cuestión de que la mujer que fuese sorprendida en adulterio necesitaba pasar por una especie de prueba especial en caso de que fuera sospechosa de ese tipo de error, de ese tipo de falta. Empezando en el capítulo 5, la Nueva Versión Internacional nos dice lo siguiente. El Señor le dijo a Moisés: ordénales a los israelitas que expulsen del campamento a cualquiera que tenga una infección en la piel y padezca de flujo venéreo, o haya quedado ritualmente impuro por haber tocado un cadáver. Ya sea que se trate de hombres o de mujeres, los expulsarás del campamento para que no contaminen el lugar donde habito en medio de mi pueblo. Y los israelitas los expulsaron del campamento tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. Como podemos observar, en el campamento es el lugar donde Dios está entre su pueblo, y de manera más especial está en el tabernáculo. Dios tiene un pacto con el pueblo y quiere el campamento absolutamente puro. Por lo tanto, todo aquel que se encuentre en un estado de impureza ceremonial debe quedar apartado. No puede estar en el campamento sin que esté debidamente purificado.
Después observaremos el caso más sorprendente de la prueba de la mujer que era sospechosa de haber cometido adulterio. Esa prueba funcionaba más o menos así. De haber cualquier cosa que llevara al marido a desconfiar, se debía hacer lo que nos describe a partir del versículo 16. El sacerdote llevará a la mujer ante el Señor, pondrá agua pura en un recipiente de barro y le echará un poco de tierra del suelo del santuario. Luego llevará a la mujer ante el Señor, le soltará el cabello y pondrá en sus manos la ofrenda memorial por los ceros, mientras él sostiene la vasija con las aguas amargas de la maldición. Entonces el sacerdote pondrá a la mujer bajo juramento y le dirá: si estando bajo la potestad de tu esposo no te has acostado con otro hombre, ni te has desviado hacia la impureza, estas aguas amargas de la maldición no te dañarán. Pero si estando bajo la potestad de tu esposo te has desviado, mancillándote y acostándote con otro hombre, aquí el sacerdote pondrá a la mujer bajo el juramento del voto de maldición, que el Señor haga recaer sobre ti la maldición y el juramento en medio de tu pueblo, que te haga estéril y que el vientre se te hinche. Cuando estas aguas de la maldición entren en tu cuerpo, que te hinchen el vientre y te hagan estéril. Y la mujer responderá: amén, que así sea. Lo cierto y verdad es que es un poco duro y sorprendente leer un texto que habla sobre esos detalles, pero el enfoque es el siguiente. Un Dios santo que quería un pueblo puro exigía una pureza ceremonial. Esa pureza también pasaba por el aspecto necesario de la pureza moral. La ley ya tenía prevista con bastante claridad la necesidad de pureza, como vimos en Levítico, en varias áreas. Tanto hombres como mujeres debían ser puros. Aquí en este caso hay un enfoque más dirigido para abordar el problema de la posibilidad de adulterio en el caso de la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer es el centro de la continuidad de la vida y de la familia. Si ella falla en esa área, la sociedad corre un gran riesgo, con lo que el peligro es muy grande y serio. Incluye la cuestión de los hijos y todo lo demás. Por lo tanto, la preocupación por un lado era esa, y por otro lado vemos que la preocupación también era impedir que hubiera una violencia masculina descontrolada en el caso de no haber alguna manera legal para tratar el problema de forma más objetiva y concreta. Así que se hacía esta prueba que hasta los días de hoy tratamos de entender si era algo que se ponía en el agua y que podría provocar una especie de resultado concreto, o si eso es principalmente simbólico, o si realmente se pensaba que había una intervención divina especial en caso de que la mujer fuese culpable. El castigo por su error tenía que ver con algo considerado muy serio y grave, que era la incapacidad de tener hijos. Y es que el valor y la dignidad de una mujer en los tiempos antiguos no era algo medido por su belleza física ni por otros aspectos, sino principalmente por la capacidad de tener hijos y la cantidad que tenía. Así que ella estaría muy perjudicada socialmente, pues el hecho de ya no poder tener hijos era algo serio y muy negativo. Ese era el resultado en caso de que una conducta de ese tipo tuviera lugar. Y finalmente vamos a llegar al capítulo 6. Y el capítulo 6 nos habla sobre el voto del nazareo, que es un voto hecho voluntariamente por alguien que quisiese dedicarse de manera especial a Dios. Así que vemos el caso de los impuros ceremonialmente y de la pureza de orden propiamente moral y ético. Y ahora viene la cuestión de la consagración de aquellos que voluntariamente se dedicaban a Dios de manera especial. El capítulo 6, a partir del versículo 1, dice lo siguiente en la Nueva Versión Internacional. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: cuando un hombre o una mujer haga un voto especial, un voto que lo consagra al Señor como nazareo, deberá abstenerse de vino y de otras bebidas fermentadas. No beberá vinagre de vino ni otra bebida fermentada. Tampoco beberá jugo de uvas, ni comerá uvas ni pasas. Mientras dure su voto de nazareo, no comerá ningún producto de la vid, desde la semilla hasta la cáscara. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, es decir, mientras dure su voto de nazareo, tampoco se cortará el cabello, sino que lo dejará crecer y se mantendrá santo. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, no podrá acercarse a ningún cadáver, ni siquiera en caso de que muera su padre, su madre, su hermano o su hermana. No deberá hacerse ritualmente impuro a causa de ellos,
porque lleva sobre la cabeza el símbolo de su consagración al Señor. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, se mantendrá santo. Si de improviso alguien muere junto a él, la consagración de su cabeza quedará anulada. Así que al cabo de 7 días, en el día de su purificación, deberá rasurarse la cabeza. Al 8º día llevará 2 palomas o 2 tórtolas, y se las entregará al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión. El sacerdote ofrecerá una de ellas como sacrificio expiatorio y la otra como holocausto. Así el sacerdote hará expiación por el nazareo, ya que éste pecó al entrar en contacto con un cadáver. Ese mismo día el nazareo volverá a santificarse a la cabeza, consagrando al Señor el tiempo de su nazareato y llevando un cordero de 1 año como sacrificio por la culpa. Es muy interesante observar que ese voto de consagración era algo voluntario. Si alguien quisiera ser especialmente consagrado a Dios, debería hacerlo voluntariamente, y aquí algunas cosas llaman la atención. En primer lugar, lo más sabroso que había en Israel era la uva, y el producto de la uva, es decir, el zumo de uva, el mosto, el vino, las uvas pasas e incluso el vinagre. Cuando alguien quería dedicarse específicamente a Dios, esa persona debería entender de manera correcta, simbolizada en una manera objetiva de manifestarlo, que debería privarse de esas cosas para dedicarse a Dios. Por lo tanto, aquello que era más placentero, aquello que era, digamos, más sabroso, debía ser dejado de lado como una señal concreta de dedicación. Tal como hoy nos privamos de muchas cosas buenas en función de ciertas cosas que consideramos dignas o válidas, de igual manera Dios era honrado por esa consagración especial. El cabello, cuya importancia vemos en el caso de la mujer adúltera, aquí también se trata de manera especial como señal externa de esa consagración. En este caso el cabello no era cortado, y la persona, tanto el hombre como la mujer dedicados, tendrían que dejar intacto su pelo, y que una navaja nunca pasara por él. Y finalmente no debía haber ningún tipo de contaminación con alguien muerto. Es decir, la dedicación a Dios debía ser superior incluso a los parientes más cercanos, lo que hacía que la persona no pudiera ni siquiera acercarse a un cadáver, aunque fuera un pariente muy cercano. En caso de que, de alguna manera, eso fuese quebrantado, la persona tendría que traer entonces el debido sacrificio para cuidar de su impureza ceremonial. Y es que esta era una consagración especial dedicada a Dios. Finalizado el voto, debería ser cumplido el antiguo ritual del nazareo, que no se ve demasiadas veces en el Antiguo Testamento. En los tiempos posteriores, esto desaparece de la escena. Y el capítulo 6 termina esta preocupación por la pureza dedicada al Dios Santo con la gran bendición sacerdotal cuando leemos que el Señor dice a Moisés: el Señor le ordenó a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. Aquí vemos el enfoque una vez más en que ese pueblo es un pueblo que enfrentará batallas y que es un pueblo que rinde culto a Dios. Un pueblo que se debe purificar y entender la sacralidad y pureza del propio Dios. Solo puede seguir adelante siendo debidamente bendecido por el propio Señor. Que Dios te bendiga, querido oyente de Ruta 66. Hacemos nuestra parada en boxes para repostar y tomar fuerzas antes de seguir con nuestra Ruta 66, que es un viaje emocionante por el camino de la vida. ¿Sabías que puedes llevar los estudios de Ruta 66 a todas partes? Con la aplicación RTM 360 podemos escuchar los episodios de nuestras series bíblicas en cualquier lugar del mundo. RTM 360. ¿Qué tal descubrir todo lo que ofrece la app RTM 360? Con un solo clic, descárgatela a través de tu Play Store.
Llegamos al tiempo de las preguntas sobre los capítulos 5 y 6 de Números. Amigo, querido oyente, recuerda que puedes plantear tus sugerencias, tus preguntas y tus comentarios al WhatsApp o Telegram 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. Además, también lo puedes hacer en el correo electrónico info@radioencuentro.net. En todos los estudios bíblicos hay aquel texto que parece muy complicado y difícil de entender, ¿verdad? En este caso, ¿por qué el test existía solo para las mujeres? ¿El hombre podía equivocarse sin problemas y librarse? ¿Y qué clase de agua misteriosa era esa que se le daba a la persona como prueba de fidelidad? Mira, en realidad aquí hay dos preguntas. De hecho, la prueba era para la mujer, como hemos señalado por su relevancia e importancia dentro de la sociedad. ¿Por qué podemos preguntar? Porque es ella la que tiene hijos. El hombre no los tiene. El adulterio estaba mal. El adulterio era condenado. Un hombre sorprendido en adulterio debía ser apedreado. Pero la cuestión es que si hubiera un adulterio escondido, la probabilidad más grande sería la de que fuese algo más mortal para la comunidad si fuera la mujer, porque eso involucra hijos, involucra a la familia. La perspectiva de la Biblia muestra que en tanto que las mujeres empezaran a imitar los posibles errores y vicios masculinos, la sociedad entraría en un caos absolutamente incapaz de recuperarse. Quizás por esa razón encontramos este énfasis. Ahora bien, por supuesto que era una sociedad de otro contexto, con lo que es algo que se ha de considerar aquí. Pero tampoco se trata de que el hombre pudiera cometer errores como le diera la gana. La cuestión aquí era principalmente la protección de la familia, de los hijos y, consecuentemente, de la sociedad. Esa prueba es un tanto extraña, ¿no? La persona aquí tenía que someterse a ese test en el que la barriga se hinchaba, el muslo caía, como dice otra traducción, y otras cosas más que aparecen en el texto. ¿Cómo funcionaba eso? ¿Era un asunto espiritual, místico? Tenemos dificultades para interpretar porque no estábamos allí. La nueva versión internacional propone una traducción más adecuada. Otras versiones hablan del muslo caído. Eso da la impresión de que la persona empezaba a caminar con problemas, que era algo de las articulaciones. Pero no es ese el caso. Lo de hincharse el vientre solamente es la traducción quizás más recomendada. Pero ¿qué ocurre aquí? Una interpretación es que sería una intervención divina especial en ese agua, que todo lo que se hacía no tenía poder ninguno en sí mismo. La persona tomaba el agua y si fuese culpable, Dios haría que las señales apareciesen al instante. Otra posibilidad, según algunas personas intentaron entenderlo, es que sería un hecho objetivo en cuanto a que en el agua había alguna sustancia, algo que quizás pudiese causar o se creía que causase ese fenómeno. Proponen incluso que quizás fuese una sustancia abortiva, algo que si la persona tomara, la causaría el problema, pero no tenía conocimiento detallado sobre esto. Le causaría una reacción en el organismo. Exacto. Prácticas semejantes ha habido en la historia de la humanidad, pero es muy improbable que eso se pueda aceptar porque este es un ritual que involucra la cuestión de la purificación, de la santidad, y está relacionado con la vida. Es muy difícil imaginar que fuese eso, y otra alternativa es que ese lenguaje aquí no es literal. Cuando el texto dice que el vientre se hincha, sería una expresión idiomática que significaría simplemente que ella se vuelve estéril. En ese caso sería una intervención divina y no implicaría que ocurriera algo visible en el cuerpo de la mujer ante todos, sino que estaría simplemente impedida por Dios para tener hijos. Hay que notar que este es un tema bastante explorado y mencionado en el Pentateuco, como vimos ya en Génesis. Esa parece ser la posibilidad más razonable. Además de marcar, asustaba bastante, ¿no? Exactamente. Ahora, lo del voto que vemos aquí en el capítulo 6 de Números, ¿se debe practicar hoy? ¿Es algo que tuvo continuidad en la historia? Cuando leemos el desarrollo histórico de Israel, veremos la cuestión del nazareo, por ejemplo, en la figura de Sansón. Y al ir más adelante en la historia, por ejemplo, en la monarquía posterior, eso prácticamente desaparece, incluso entre los profetas.
Ahora bien, es interesante también observar los posibles vínculos con ese voto que aparecerán en el Nuevo Testamento. Para varios estudiosos, es muy probable que Juan el Bautista tuviera relación con este voto del Nazareo, e incluso relacionan el voto de Pablo en Hechos 18, en Cencrea, como algo vinculado al voto del Nazareo. La idea de dedicarse a Dios, de purificarse y consagrarse de manera específica, es algo que está bien. Eso es algo bastante razonable. Pero hemos de tener cierto cuidado al tomar textos del Antiguo Testamento fuera de contexto y traerlos aquí porque no tienen el mismo significado. Si alguien, por ejemplo, se deja el pelo largo, lo más probable es que piensen que es un cantante de rock o algo por el estilo, antes que propiamente alguien consagrado al Señor. Y la uva y el vino tenían un significado en aquella sociedad que ya no tiene para nosotros hoy. Por lo tanto, la idea de consagración es interesante. Ahora bien, la práctica literal de algo de un contexto diferente, en nuestra opinión, no es recomendable porque no tiene sentido alguno. Imagínate una persona, por ejemplo, que está, digamos, en la selva amazónica, o en Arabia Saudí, o en Mongolia. El que se prive de la uva o del vino, a lo mejor no tiene sentido en esas zonas. Entonces debemos decir que la idea de fondo es importante, pero no la práctica literal. Nuestro estudio termina hablando sobre la bendición sacerdotal o arónica, como a algunos les gusta decir, y es una bendición especial y de gran belleza. ¿Cuál es la finalidad y el significado de esta bendición justamente en este momento? Lo interesante es que esa bendición constituye el desenlace de estos dos capítulos y lo que está diciendo básicamente es lo siguiente. Para que podamos seguir adelante es necesario depender de Dios e invocar su bendición. Es decir, nuestro poder no nos lleva a ninguna parte, y es interesante que es una bendición triple. El nombre de Dios es repetido 3 veces. Él dice cosas que no entendemos. Se enfoca también en el rostro, tanto de Dios como de la persona. Es importante destacar que lo que el Señor te mire con agrado, o haga resplandecer su rostro sobre ti, significa que el Señor muestre bondad hacia ti, y que te mire y te dé paz. La idea es que dependo de la presencia de Dios y dependo de su bendición, que me da paz. Paz significa bendición completa. Y así los israelitas deberían invocar el nombre y entender que la bendición depende exclusivamente y totalmente de Dios. La idea es la siguiente. Existe una relación entre pureza y consagración y bendición divina aquí, en este pasaje. Muy bien. Pues de acuerdo. Pues amigo, tú que nos escuchas, quédate conectado con nosotros porque todavía queda una palabra para ti. Es el momento de la aplicación en nuestra Ruta 66. Hoy en nuestra Ruta 66 hemos estudiado los capítulos 5 y 6 de Números. Lo hemos hecho, como recordarás, con el tema Dios Santo, Pueblo Puro. Lo que aprendemos de manera especial aquí es que existe un vínculo entre pureza y bendición en estos dos capítulos. Con toda seguridad sabemos que ninguno de nosotros puede comprar a Dios con nuestras prácticas. La vida espiritual no es una especie de juego, de intercambio de favores con Dios. Ahora bien, debe quedar muy claro que una persona bendecida por Dios es una persona pura y consagrada. Hay una relación entre pureza y bendición. Aquí vemos que era importante la pureza ceremonial, la pureza moral y una pureza voluntaria individual a través de una consagración especial, como vimos en el voto del Nazareo en este pasaje. Por lo tanto, el texto termina con la gran bendición de Dios, mostrando que una persona bendecida es alguien que entiende la importancia de la pureza y la importancia de la consagración. En un mundo confuso como el de hoy, no te olvides. La vida pura es una necesidad absoluta. De hecho, es la mayor bendición que necesitamos para nuestra vida. Y hablando de vida pura, es Dios que provee para nuestra purificación en Cristo Jesús. Es nuestro deseo que puedas experimentar esa paz y pureza profunda de todo corazón.
Y aquí nos quedamos con el episodio de hoy de nuestra Ruta 66. Volveremos en esta misma emisora y en esta misma sintonía para seguir explorando juntos la palabra de Dios. Si quieres escuchar este programa de nuevo, lo puedes hacer. Bueno, y también alguno de los anteriores, si ese es tu deseo. Puedes visitar nuestra página web o la página RTM 360 o descargar la aplicación RTM 360. Tenemos nuestra propia aplicación y los programas los tienes disponibles en plataformas como Spotify, eBooks y iTunes. Bueno, y en las redes sociales también estamos. Nos encuentras como RTM Ruta 66. Si tienes comentarios, tienes impresiones, tienes preguntas, tienes dudas, compártelo con nosotros a través de un mensaje escrito o de un mensaje de voz al WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. También puedes usar el correo electrónico para enviar esos mensajes, info@radioencuentro.net. Y bueno, en estas vías nos puedes solicitar la guía comentario de Ruta 66. Esta guía te puede ayudar para conocer un poquito más a fondo la Biblia. Si nos la pides, te la enviamos completamente gratis. Y nos vamos. Estuvo en la parte técnica Andrés Ocampo y en estos micrófonos Esperanza Suárez. Contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.